Quería hablar también, que no llegó a entrar en el editorial, pero sin ninguna duda uno de los temas del fin de semana, que es la despedida de Tati Almeida. En este momento más de 4 cuadras de cola para despedirla, es realmente algo conmovedor. Se nos está haciendo costumbre despedir gente que queremos mucho, se nos está haciendo costumbre también despedir a las madres y a las abuelas, por una cuestión generacional. Este fin de también falleció en Mendoza Angelina Caterino, que fue una de las grandes luchadoras allí en Mendoza de madres. Son noticias que llegan con cierta naturalidad por un tema de edad, del paso del tiempo, que llegan también, si bien es cierto, que con una deuda que siempre va a estar, porque todavía hay muchos nietos que no se recuperaron, hay muchos hijos que no sabemos dónde están, también con, de alguna manera, y esto está presente en cada testimonio, ahora alrededor de Tati, pero pasó en otros casos también, de que, bueno, hicieron, a ver, es difícil decir hicieron todo lo que tenían que hacer, porque ¿quién mide hasta dónde? Pero no se les puede pedir absolutamente nada más al valor que han mostrado, al coraje, a la constancia que han tenido estas mujeres, no solamente en lo que a ellas las movilizó en un primer momento, que fue buscar a sus hijos y a sus nietos, sino luego en un compromiso con la Argentina como pocos han tenido como país, ese compromiso que muchas veces le reclamamos a una clase dirigente política, una clase dirigente empresaria. Me acuerdo me acuerdo, no pasó hace tanto, pero Estela sentando a Axel y Cristina juntos el año pasado cuando no había forma de juntarse. Digo, gente que además de su dolor se puso el país a cuestas. Y creo que esa es la lección más importante que están dejando en este momento en el cual las despedidas se vuelven casi parte de las noticias que vamos recibiendo. Mes sí, mes no, pero que están ahí permanentemente. Y que en el caso de Tati, que en un grupo de gente tan extraordinarias como han sido las madres, ellas destacaba por ser más extraordinaria, por su sonrisa, por su actitud, por sus bailes, por una de las personas con... Ahora, así como Eve tenía una capacidad de lucha que no le veía a nadie más, Norita tenía una capacidad de resiliencia que no le veía a nadie más, Tati tenía una capacidad de transformar la tragedia en alegría y en algo positivo que no le veía a nadie más. Era impresionante. Ella entraba a un lugar y la gente se ponía de buen humor. Y tenía la palabra justa, la sonrisa justa, el chiste justo. Va a hacer mucha falta, Tati. Y nada, no quería dejar pasar mucho tiempo más de este programa sin mencionarlo, porque sin ninguna duda es una de las noticias más importantes que hubo este finde. Y vos, Fero, tenías ahí algo que preparaste, ¿no? Sí. Para bueno, recordarla y difundir un poco más su mensaje y su lucha, que es lo que se merece. Sí, algo, bueno, más o menos lo que hacemos siempre, ¿no, Nico? Un recorrido por algunos momentos inolvidables que te van dejando algunos recuerdos y algunas reflexiones también, porque yo coincido con vos en el sentido de que hay algo que tienen todas estas madres y abuelas referentas, que es esa vitalidad, que uno puede interpretarla de movida como un contrasentido a partir de la tragedia que sufren o que sufrieron, y que debe ser de los dolores más espantosos e irreparables que le puede tocar a una persona, y sin embargo pudieron parir otra cosa, ¿no? Con esa ausencia, que es un estatus de lucha y de realmente de un estatus moral, hoy que tanto bastardean la palabra, ¿no? Desde el gobierno con la moral capitalista. Y por eso vos decías, se hicieron cargo del lugar que les dio la historia y pasaron más allá del reclamo de memoria, verdad y justicia a convertirse en unas referentas del humanismo en Argentina, de la lucha de clases, de la justicia social. De hecho, bueno, entre las cosas que traje, mira, vamos a arrancar por ahí, porque traje en 2024... cuando se estaba organizando la
la marcha para frenar la ley, o intentar frenar la ley, hace cosas que finalmente no se consiguió, no la marcha, sino el freno, hubo un encuentro, un anuncio de esta movilización que tenía todos los popes de la CGT y de la oposición adelante, y la que estaba ahí hablando fue Tati, y la que arengó a la oposición fue Tati. Ese es el lugar en el que terminó toda su parábola histórica, una mujer de un seno de una familia gorila, antiperonista, militar, que le desapareció a Alejandro, su hijo, cuando él tenía 20 años, y ella ni siquiera sabía que él militaba en el ERP, y ella inmiscuida en una familia que tenía una visión completamente distinta de la que con la que termina yéndose de este plano Tati, ¿no? Es una cosa increíble. Pero fíjate esa parábola, ¿no? Leí en las redes algunas personas que le cuestionaban algunas cosas que ha dicho en entrevistas hace 40 años, 50 años, que tiene que ver con esto que vos decís, de que venía de una familia antiperonista, ella era antiperonista y demás, lo decían como si fuera algo malo y no como si fuera algo bueno. Claro. Como si no haber aprendido de todo lo que pasó y haber tenido el valor, además de revisar tantas cosas, no fuera algo que la vuelve todavía más excepcional en vez de cuestionable. Totalmente, Nico. Mirá cómo termina. Fíjate, arranca por ahí, ¿no? Una familia, hija, esposa, sobrina de militares, y termina a los 92 años casi que ordenando a la oposición en medio de, quién sabe, ¿no? El tiempo lo dirá, el peor gobierno de por lo menos la vuelta de la democracia para acá. Escúchenla, es el tape 5. Bueno, efectivamente acá estamos todos reunidos para convocar, dado que si esa ley sabemos las consecuencias que va a traer, convocar para el 12 o la fecha que tenga la seguridad y la hora, donde tenemos que ser miles y demostrar, como yo no me voy a cansar de repetir, con los hechos tenemos que estar muchos, no con las intenciones, que estamos unidos. Eso es lo que hay que estar, unidos. Y realmente, no bajar los brazos, realmente demostrar. Definiciones para el próximo miércoles. Hay que estar unidos. Gritaba junio de 2024, hace 2 años. O sea, tenía 93 años. Tati. ¿Podemos decir que estaba cagando a pedos a Cristina y a Axel? Estaba cagando a No, pedos a se estaba Cristina, cagando a pedos. Axel, a la CGT, A todos. todo el arco opositor, o por lo menos el arco opositor dentro del Movimiento Nacional Popular. Una señora que mirá dónde te pone la vida a veces, ¿no? Uno cree que el camino está marcado a veces, o que cree que más o menos puede manejar las cosas, y quién hubiera pensado que en los últimos 40 y pico años de vida Tati perdió a su hijo, ya una mujer grande, con un recorrido natural. Y nunca llegó a encontrarlo. Y esa es la otra cosa, ¿no? Que lamentablemente se murió, como tantas otras madres y abuelas, sin encontrar a su familiar. ¿Quieren más de esta Tati más así combativa? Sí, claro. También el 2024, también a los 93 años en diciembre, se encuentra al nieto 138, el primer nieto recuperado del área de la presidencia de Javier Milei, hijo de Marta Portalé y de Juan Carlos Villamayor. Y esto decía Tati, es el tape 6. Y cada vez que se recupera, que recuperamos un nieto, es una prueba evidente más para decirle a Villarroel, a Milei y sus secuaces, que no sigan negando lo que la prueba lo está demostrando. Por favor, yo le diría a la Villarroel, si ella está de acuerdo que sus amigos, los genocidas, se hayan apropiado de los bebés, luego hayan asesinado a sus madres. Si están de acuerdo, tantas chicas embarazadas como se comprobó, los antropólogos forenses, 5 que estaban embarazadas, o sea, esos 5 nietos que podrían estar acá con todas nosotras, pero no tienen la cara de dar la cara.
Ahí estaba, ¿no? Esto que vos decías, Tati siempre amorosa, graciosa, muy, muy simpática en el trato, pero estaba, cuando se ponía picante, se ponía picante. Sí, sin duda. O sea, no cualquiera termina tantos años como presidenta de Madre de Plaza de Mayo, en este caso línea fundadora. O sea, no era solo esa mujer con tanta gracia, ¿no? Y tan clara en sus palabras en contraponer al valor de las madres y de las abuelas la cobardía de los militares, que es algo que no se suele decir, que eran cobardes además de todo. Sí, completamente. Bueno, no tengo mucho más que agregar a lo que estás diciendo. Y sin embargo, Tati siempre estuvo a favor de, obviamente, la justicia y la memoria, pero nunca fue, como todas las madres y abuelas, esto hay que decirlo, absolutamente ninguna de ellas jamás invitó a la venganza. Sería muy fácil, desde la situación de los familiares de desaparecidos, tener una actitud vengativa desde la emocionalidad. Sin embargo, siempre Tati fue una de las que marcó el camino por la lucha pacífica, no violenta y a través de la justicia. Que sea la justicia la que decida la responsabilidad de quienes se llevaron, desaparecieron por ejemplo, a su hijo. En el tape 2 la escuchamos a Tati bajar una línea muy clara en este sentido. Realmente este genocidio tremendo que ocurrió en nuestro país, ¿no es cierto?, que no solamente costó vidas, exilio internos. Por eso hay que tener memoria, memoria, una de las patas de nuestra lucha. Memoria, verdad, justicia. Justicia legal, jamás justicia por mano propia. Interesante. Quizás también tenga o haya construido parte del sentido, y esto es lo interesante de la contradicción, o entre comillas, contradicción de la trayectoria de Tati, es que, bueno, ella, digamos, los tipos que, si bien Alejandro desapareció durante la AAA en el 75, bueno, toda su militancia fue, sobre todo, por justicia también contra el resto de los militares, y entonces quizás esa capacidad de poder ver que lo que se necesitaba era justicia legal, le había dado el contacto que tenía con todo el sector militar. Capaz digo, sea clave eso, y es algo que no lo tuvimos muy en cuenta, pero esta actitud para cortar con un siglo de violencia política creciente en la Argentina, en donde, bueno, vos tenés distintos sectores que se van acusando de atrocidades o de hechos de violencia, y digo, hubo un parate ahí por parte de las madres y las abuelas de no justicia por mano propia, que termina, corta con una red y una sucesión de hechos violentos y de actitudes de violencia política a lo largo de la historia argentina, que fue siempre creciendo y tomando más temperatura y tomando más virulencia, hasta que vinieron las madres y las abuelas a decir basta. Sí, sin duda. Sí, seguro. Y además han tenido mucho que ver con la recuperación de los juicios en 2006, ¿no? Sí. Viste que es muy común en la derecha decir que el kirchnerismo se apropió de los derechos humanos. Simplemente lo que hizo el kirchnerismo, también desde la militancia de muchos de los integrantes, sobre todo Cristina, que siempre había manifestado su posición al respecto, fue tener la antena muy, muy, muy fina para captar esta deuda que la democracia tenía con todos estos familiares desde la decisión de Menem del indulto, del punto final y la evidencia. Pero además pensar que el kirchnerismo puede apropiarse de las banderas de unas minas que estuvieron 30 años luchando contra viento y marea. Claro. Es subestimarlas. Y solas, porque Nico, en el 24 de marzo pasado, con el número redondo de los 50 años, los más viejos, nos encargamos, y yo soy de la generación de los hijos, así que de alguna manera soy contemporáneo a esta situación que estoy por describir, que es que las marchas del 24 de marzo, hasta te diría los 20 años del golpe, eran mínimas. Sí. Y después de los 20 años también. Fueron creciendo de a poco. Fueron Entonces, además marchas muy violentas en un momento, violentas por parte de la policía, claro, ¿no? Por claro. Esta idea del 24 de marzo como un lugar donde van cientos de miles de familias y demás es algo que ha ganado la sociedad, se ha ganado la sociedad argentina
de la mano de los organismos de derechos humanos. Sin duda. Exactamente, Sí. y de estas, y lo digo en estos términos porque a Tati le gustaba joder con esto, de estas locas, ¿no? De estas viejas locas. ¿Quieren seguir? Tengo un par más, no me quiero estirar. Gus, vos decime también, sos el capitán de este equipo. Pero por supuesto. Gracias, Candé. En este me gusta porque habla un poco de la militancia, no es un poco lo que dice el Graf. Militancia es compromiso, es básicamente yo creo que el legado que dejan Tati, dejan todas las madres y abuelas, sobre todo para esta construcción y esta falta de representatividad que venimos viendo, ¿no? Así como mucha gente se preguntaba el otro día si el indio había venido a ordenar este quilombo, bueno, me parece que también este es un mensaje de Tati para el futuro del Movimiento Nacional Popular, el Tape 1, chicos. Quedamos muy pocas madres, muy pocas abuelas, por razones obvias. Yo soy una de las más pendex y cumplí 92 años. Pero estamos tranquilas, porque tenemos una juventud maravillosa. Juventud y no tan jóvenes, no importa, que somos a los que les estamos pasando la posta y la ponen en práctica. ¿De qué manera? Con esa militancia, con esa memoria que demuestran tener, porque no hay que tenerle miedo, chicos, a la palabra militancia. Militancia es compromiso, compañerismo, ayudar al otro. Eso es militancia. Eso hizo Alejandro y los 30.000. Y eso... Eso es lo que están haciendo ustedes. Pero ojo, esa posta de a poquito la vamos pasando. Porque a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas seguimos de pie. Ahí va. De pie es, Nico, chicos, de pie es, me parece, uno de los símbolos más claros de todo esto. ¿Por qué hago hincapié? Porque, miren, vengan, si están escuchándonos, vengan un cachito de la pantalla, porque esta imagen, digo, Estela tiene ¿cuántos? ¿93? ¿94? Cumplió el otro día, perdón por la imprecisión. 94, sí. 95. 95 ya también. Y en octubre cumple 96 entonces. Sí, el 22 de octubre. El 22 de octubre cumple 96 Estela y bueno, Tati se fue con 95 y miren esta imagen porque es la dignidad hecha... 16 segundos de ternura y dignidad, digo yo, ¿no? Nunca abandonaron la lucha. Es el tape... perdón, no les dije, ¿no, chicos? Es el 3, el tape 3, perdón. Llegar a esta edad con esta energía es simplemente porque tenés un propósito vital, ¿no? Y el propósito vital de ella fue primero encontrar a sus hijos, en el caso de Estela lo logró, a su nieto, mejor dicho. Los restos de Alejandro no han sido hallados todavía, pero ese propósito y después ese propósito llevado a la magnitud de la patria, ¿no? Más patriotas que Estela y Tati y el resto de las madres y abuelas no hay. Es así, a ver, Argentina es un país extraordinario en un montón de aspectos. Lo que hicieron y lo que construyeron de la nada, porque no existía nada parecido antes de que ellas empezaran a dar vueltas. No imitaron a nadie, no siguieron a nadie, de hecho se volvieron ejemplo y en muchos países del mundo hoy hay madres del dolor y demás que se inspiraron de alguna manera en ellas. Pero en un país extraordinario como la Argentina, lo de las madres se destaca por ser un faro, un ejemplo, una cosa que dice mucho de lo mejor de quienes somos. Totalmente. ¿No? De nuestra mejor versión. Sí, completamente. Son por artistas. Todos los artistas que viven en este país las quieren conocer, les han dedicado canciones, son ejemplos, han viajado por el mundo como un ejemplo de una construcción pacífica, de una reconstrucción de la memoria pacífica también, un ejemplo político. Por eso
Yo en lugar de pedir el Nobel de la Paz para ellas, cosa que se hace muy les frecuentemente, queda chico, eso te iba a les queda decir. re chico Escúchame, le dieron el Nobel de la Paz a Obama, que estaba bombardeando Afganistán. A Corina Machado, que después quería celebró voltear que le un bombardearan su propio país. No pidamos más el Nobel para las viejas. El FIFA de la Paz. No, claro, el FIFA de la Paz. Por favor, les queda Ay, la Paz completamente o nada. chico. Yo sí estoy para, lo acabo de pensar esto, estoy para empezar ahora una movida con el apoyo, con el support del Destape, para, no sé, ponerle al aeropuerto, qué sé yo. Claro. ¿no? Sí, a la ciudad de Buenos Aires. A la ciudad de Buenos a lo que Aires. sea. Cualquier cosa que le pongan les queda. Pintar la cara es poco. de Tati en el obelisco, no sé. Absolutamente. Todo va a Ciudad ser... Madres de Plaza de Mayo. Todo va a ser chico en relación, claro, en relación a el mensaje que dejan para la posteridad, y con esto cierro. Entonces, un mensaje para la posteridad, vos que estás ahí, que te cuesta llegar todos los días a tu casa después de romperte el lomo laburando y por ahí no te alcanza la guita, y así, y sin embargo por ahí los fines de semana vas a militar al barrio. Bueno, este es un mensaje de Tati para todos, para cuando te sientas un poco así medio debilucho, dale play a esto. De estén un poco desanimados, así decepcionados, que se digan, y bien fuerte, si las madres pudieron, ¿por qué no nosotros? Así que fuerza y adelante. Ahí está. Tremendo. Nos deja una enorme responsabilidad sobre los hombros. Y nada, va a ser. El mundo es un poquito peor sin Tati. La verdad es esa. Cada uno de nosotros va a tener que hacer un poquitito para llegar entre todos, entre miles, entre millones, a compensar lo que nos falta desde su partida. Así que nada, de acá un gran abrazo también a todos, bueno, su familia, sus amigos y amigas, la gente que ha militado con ella todo este tiempo, la gente de madre, gente de abuelas, la gente de hijos, bueno, y a todos los que están del otro lado y que sienten la pérdida como algo propio, porque eso nos hermana. Vamos, perdón, sí. Nico, te agrego un toque de info. La despiden en Foetra hasta Sí. o sea, es hoy Hoy hasta las 12 de la hasta la noche y noche. mañana durante la mañana también. Esto es Hipólito Yrigoyen. de 8 a 12 mañana, Sí. Hipólito Yrigoyen 3171. Es Así es. la sede de Foetra, que es un lugar donde la propia Tati pidió que fuera despedida ahí en esta Federación de Trabajadores. Hasta hace un rato 4 cuadras de fila para entrar y mucha gente ahí también haciéndose compañía.